a ver, en un momento dado yo recuerdo que dirigentes políticos le reclamaban al presidente de la Nación, eh, a ver, ¿por qué no consulta? ¿Por qué no reúne, no convoca, que podemos colaborar? Y ahora que justamente el presidente está haciendo el llamado para los 10 puntos, está haciendo el llamado para concertar, está haciendo el llamado para esto famosa y casi personalizada, las invitaciones aparecen los ni so, el sí y el no. ¿No? A ver, te está dando la posibilidad de cumplir con aquello que vos querías, que era concertar, llamar, consultar, no seas orgulloso. Bueno, y ahora que te convocan, ah, no, y no, yo, ¿cómo se interpreta esto? ¿Y en base a qué 10 puntos son, Miguel, los que están en cuestionamiento, o no en cuestionamiento, en propuesta? Bueno, primer asunto, el contexto en el que se convoca obliga a no precisamente a recordar lo que siempre decimos, 2019 es un año electoral y todo, lamentablemente todo, tiene que ser mirado en clave electoral. O sea, acá no hay inocentes, no hay chicos que se sientan por primera vez a jugar al truco, no están aprendiendo las señas para mentir, todos la saben. Entonces, yo vengo reclamando la necesidad de un acuerdo político, económico y social desde antes del 10 de diciembre del 2015, es decir, desde antes que asumiera el presidente Macri. ¿Cuál era la reacción? Se esperaba en ese momento y luego seguía haciéndolo con más énfasis después de las elecciones de medio término, cuando el gobierno volvió a tener una victoria interesante. Es decir, era un gobierno con poder. Claro, ¿cuál era la lectura que hacía en ese momento el equipo de gobierno? Primero, que estaban gobernando con el mejor equipo de los últimos 50 años, y segundo, el consejo de Durán Barba era que no podía hacer una convocatoria porque eso era quedar pegado al pasado, es decir, que los partidos políticos y las organizaciones representativas de la sociedad eran lo corporativo. Obviamente esto fue mantenido y fue, te diría, ratificado día a día pese a los reclamos permanentes que hacíamos quienes entendíamos que por la gravedad de la crisis esto no podía ser enfrentado por un solo partido ni por un solo sector y mucho menos por un gobierno en minoría, en minoría parlamentaria. Sí. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo nuevo? Y lo nuevo son las cosas que hemos estado comentando acá. ¿Qué es lo que genera este cambio? Cuando faltan 4 meses y medio, casi 5 meses de gobierno, un gobierno debilitado, un gobierno que se está yendo para hacer la convocatoria. Ahora, lo que ha cambiado es el humor de la gente que se va reflejando en cada una de las elecciones. ¿Vos pensás, por ventura, que si las 7 elecciones las hubiera ganado el oficialismo, hoy hubieran hecho la convocatoria? No, de ninguna manera. Hubieran seguido pensando que estaban en lo cierto, que el Excel y el manejo del cañón de migrante electoral les iba dando resultados y que entonces, lógicamente, seguimos solos porque vamos a volver a ratificar en las elecciones que vienen esa hegemonía y lo que pensamos. Se produce el retroceso del pensamiento granbarbista y la necesidad de hacer una convocatoria por necesidad esencialmente electoral. Porque obviamente los socios que acompañaron en la elección del 2015 a Macri ya están diciendo: no puedo acompañar hasta dentro del cementerio, sino que me voy a quedar en la puerta porque cada elección en la que voy me cacheteo y donde los enfrento estoy ganando. O sea, cuando la gente empieza a darse cuenta de que no tiene por qué estar eligiendo entre el fracaso del pasado o el fracaso del presente, y hoy vuelve a trascender que más del 50% de los argentinos están deseosos de no tener que elegir entre esos dos fracasos, sino
Me parece que esto es lo que origina esta salida. Y claramente, yo en su momento lo llamé al diálogo de los 10 puntos del PRO como un eslabón más del plan de maquillaje electoral. Y esto es lo que he estado diciendo todo este fin de semana, y me parece que, por suerte, ha habido una sensación, yo diría, de reconocimiento de esta situación, y lo que empezó siendo una convocatoria a los amigos y un poquito más, ahora ya claro, en la desesperación de que muchos de esos amigos empezaron a cuestionar la convocatoria y sobre todo los puntos. Porque, ¿qué es lo que se cuestiona del tema del 10 puntos? Obviamente la oportunidad, obviamente se entiende que es un operativo electoralista, obviamente se entiende que se hace ahora por esta necesidad que yo tenía referencia ante los resultados que se van dando y los que se van a dar. Preparate este fin de semana. Claro, justamente este fin de semana hay elecciones en Córdoba. En Córdoba, correcto. Entonces preparate este fin de semana. Y así va siguiendo todos los indicadores que nosotros tenemos, que vos sabés que manejamos información de todo el país, indican una situación terminal en el PRO. Para que tengas idea, y como ejemplo cómico, el presidente del PRO nacional, que ahora candidato a gobernador de la provincia de Misiones, no lleva el nombre de Cambiemos. Dijo explícitamente, vamos a hacer una campaña provincial despegándonos del presidente de la nación. Yo ayer estaba en este evento que se organizó Felipe González, María Eugenia Vidal y Labaña. Pobre María Eugenia, en algún momento le dijeron explícitamente, si no pensaba desdoblar, y las caras eran entre la necesidad, el deseo y la obligación, la necesidad de haber cambiado, de haber necesitado desdoblar, el deseo de desdoblar para continuar, y la obligación de no poder hacerlo porque hay que continuar junto con Mauricio, a quien obviamente no va, entre comillas, a generarle ningún conflicto que pueda ser considerado una traición. Punto. Volvamos entonces. En este marco aparece lo de los 10 puntos. Y considerando la génesis de la convocatoria, pasemos al contenido. Y el contenido es claramente lo que está empezando el Fondo Monetario a luchar. Hay obviedades puestas como la estrategia del Banco Central que no tienen como el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de los contratos, y no hay una palabra que hable de desarrollo, de creación de empleo, de crecimiento, de todos los problemas que le preocupan a la gran mayoría de la sociedad argentina. Eso está obviado. Y en cambio, están maquillados 2 o 3 elementos que son de alto peligro y que lógicamente originaron el rechazo inmediato de los sectores trabajadores. Si a vos te ponen una reforma laboral que posibilite la creación de más flexibilización de empleo formal. El costo. Lo que tenés que ver atrás de eso es una flexibilización y una precarización laboral a la que obviamente los sectores del trabajo se oponen, y que no tengas la menor duda, en un año electoral suena utópico plantearla. Seguro. Miguel, perdóname. Una reforma tradicional donde vos estás anunciando que vas a alargar la etapa de la jubilatoria, y donde encima tenés un ANSES terriblemente condicionado porque ahora lo están utilizando para comprar bonos para ver si pueden pagar el riesgo país. Sí. Entonces, todas estas cosas que no son inocentes, que obligan a hacer una lectura precisamente no ingenua, hacen de que se genere esta reacción de rechazo que vos estás viendo. Yo diría casi generalizado. Todo el mundo va a usar una muy buena, digamos, respuesta en cuanto a las formas. Nadie va a golpear la puerta y decir, no vamos, nada. La Iglesia sale a plantear muy prudentemente que ellos siempre van a estar apoyando cualquier diálogo. Ahora, que de ahí se infiera, como pretendieron hacerlo algunos grandes diarios nacionales, y decir, la Iglesia apoya la convocatoria de los puntos del gobierno,
Eso es casi una fake news. Miguel, discúlpame, hablando de fake news, voy a retrotraer la jugada como hacen los árbitros. Cuando hablabas respecto a esta reforma laboral, donde seguramente le va a haber oposición. Yo no he escuchado a este gobierno de hablar de una propuesta de un sector del país con una promoción industrial para la erradicación de empresas. Punto uno. Punto dos. Tampoco... No, más allá del deseo, que eso generaría puestos de trabajo. Y por otro lado, tanto he cuestionado Trump, yo estaba viendo antes de ayer un informe en el New York Times donde habla que más allá de lo desagradable que le puede o antipático que le puede significar a uno o a otro, no, Donald Trump ha impuesto una política donde, curiosamente, Estados Unidos tiene en estos momentos el índice más bajo de desocupación que en toda su historia. Más bajo de desocupación desde hace 50 años. Claro, ¿producto de qué? Digamos, claro, ¿producto de qué? Los ilegales se van, perfecto. Acá les abrimos las puertas del LinkedIn, los mantenemos, les damos de comer. Ahora los estamos echando a quienes delinquen. Acá vinieron, no sé, creo que más de 300.000 venezolanos. Y no sé, creo que 220 deben estar trabajando, 220.000. Ahora, nosotros tenemos desde hace más de 15 años cerca de, no sé, 5.000 desocupados, movilizados, que están siempre detrás de un plan y la única protesta y reclamo que hacen es que les aumenten los planes sociales. Hay una idiosincrasia en la Argentina, que todos queremos ser empleados públicos, porque dicen, yo busco laburo. ¿Y dónde buscas laburo? Y que en el municipio, en la provincia, en Nación, buscamos, a ver, el sillón y la computadora. En este país no buscamos producir, no buscamos generar. A ver, me voy a poner un taller para fabricar tuercas de rosca vertical, por decir algo, ¿no? O de rosca rápida, que sea más fácil. No, y buscamos, a ver, ser empleado público, ser dirigente gremial, reclamos, protestas. A ver, vivís en un lugar donde en lugar de, a ver, yo lo escuchaba ayer a Moyano, que si siguen con esto, no vamos a ir a tomar medidas de fuerza con investigarlo. Yo acabo de decir en mi editorial de todas las mañanas, hoy dije que el ciudadano no tiene nada que ocultar. Señores, abran la puerta de su casa, señores de la justicia, vengan, pasen, investiguen, ya está, listo. ¿Vieron que no hay nada? Pasen un papelón ustedes. Pero no, de esta manera, y tanto el hijo como el padre amenazan, y si siguen con las investigaciones vamos a tomar medidas de fuerza. ¿Yo por qué tengo que avalar a la delincuencia? ¿Por qué tengo que avalar al patoterismo? Y contra eso no reacciona nadie. Bueno, creo que precisamente alguna de las cuestiones que debiera convocar el próximo presidente electo, es decir, con el poder de las urnas y la legitimidad, desde un inicio, es precisamente a que discutamos estas nuevas reglas de juego que, por supuesto, debieran tener como norte un cambio, una renovación en toda la cúpula dirigencial argentina. Y acá no voy a hacer eje exclusivamente en la dirigencia sindical, sino que te diría la dirigencia sindical, la dirigencia política, la dirigencia empresarial, hasta la dirigencia de los clubes barriales. Todo lo que tienda a generar burocracias que se permanecen en el tiempo por espacios casi indefinidos. Todos aquellos intentos de reformas constitucionales cuyo único objetivo es generar la preservación de quienes están en el poder, obviamente que eso debe ser desechado. Ahora, para poder hacer eso, tiene que ser efectuado genuinamente por quienes manifiesten precisamente una capacidad para convocar que me parece que claramente no puede ser ni Cristina ni puede ser Macri. Creo que necesitamos sumar a sectores que hoy tengan credibilidad y además de credibilidad tengan legitimidad, la legitimidad que den las próximas elecciones. Creo que en esa línea vamos a poder tal vez empezar con las colecciones que muchas
de las cuales tienen que ver con esto cultural, a lo que vos hacías referencia. Cuando nosotros hablamos de la baja del nivel intelectual y de capacidad de nuestra dirigencia, cuando hablamos de la mediocridad de la dirigencia argentina que ha llevado a un país que puede producir alimentos para más de 400 millones de personas, tenga un tercio en la pobreza y la mitad de los chicos en edad escolar con problemas de alimentación, es porque esta dirigencia demuestra su incapacidad y su mediocridad con estos efectos contundentes. Ante esa realidad incontrastable, todos debiéramos sentir un poco de vergüenza. Cambiamos el tema. Un supuesto tercer lugar de que cambiemos en las próximas elecciones en Córdoba. O por ahí, el milagro, que se imponga en Córdoba. ¿Cuál sería el efecto posterior? Te digo ya lo que va a ocurrir el domingo, te adelanto lo que va a ocurrir el domingo. El domingo está ganando Schiaretti por aproximadamente el 50% de los votos provinciales. ¡Epa! De hecho, el debate va a ser quién sale segundo. Si sale segundo el modelo Cambiemos, llamémosle así, que lleva a Mario Negri de candidato, o sale segundo en la lista 3 del radicalismo solo, que es Cabeza Mestre. El gobierno ha apoyado muy fuertemente, además está Lista Carrió, ayer estuvo Vidal, antes estuvo Rodríguez Larreta, es decir, se juegue todo para que el segundo sea Negri. Y eso no es un tema secundario, es un tema de debate, yo diría, menor. Lo importante es lo que va a ocurrir esa noche. Esa noche es Schiaretti cómo ha ganado o va a haber ganado con el modelo Lavagna de hacer que en su frente no está el kirchnerismo, no está el PRO, y hay aliados dentro de su lista del GEN de Margarita Luisa, los socialistas y hasta algunos dirigentes radicales encabezados por el intendente de Villa Carlos Paz. Schiaretti lo va a tener a su lado Lavagna. Es decir, esto que ha ganado Córdoba es lo que queremos construir en el electorado nacional, y para eso la figura de Roberto Lavagna es la que nosotros entendemos, porque aquí hemos seguido con el modelo que lo propuso, etcétera, etcétera, etcétera. Va a salir a caminar el país, va a alinear al resto de los gobernadores. Ya hoy Lavagna está duplicando a quien le sigue dentro de ese espacio que es Massa, y posteriormente, yo diría ahora sí, lamentablemente se va a ir del país, porque tiene que tratarse de un tema muy delicado de salud en el exterior, y se va a los Estados Unidos a ese tratamiento. De hecho, algunas versiones, yo diría alarmistas, esperemos que no, dicen que quien iniciaría en diciembre la gestión de Schiaretti gobernador sería su vicegobernador, porque todavía Schiaretti no estaría inclusive en condiciones de dedicarse plenamente a ejercer su nuevo mandato como gobernador. Miguel, un acto eleccionario sin Cristina y sin Macri? Yo no creo que sea sin Cristina y sin Macri, creo que acá se va a llegar a una segunda vuelta entre Lavagna y alguno de los dos. Primero, porque creo que Macri no se baja, aunque todos los indicadores aconsejaran que debiera bajarse, y María Eugenia Vidal o la fórmula que más de una vez se tiró, ¿no es cierto? Estas distintas alternativas, esto es lo que lo está presionando el círculo rojo. Y creo que Cristina también se va a presentar. No hay ningún indicador que diga que no. La presentación del libro, la respuesta que aparentemente va a dar en el día de hoy ella personalmente, pero que ya adelantó, todos los elementos indican que ella debiera presentarse. Obviamente se va a tener que presentar primero a los pasos de Unidad Ciudadana o del Partido Justicialista, si el control del Partido Justicialista lo sigue teniendo el kirchnerismo, y seguramente, bueno, resolverán las urnas quién va a candidato oficial. Miguel, nos vamos con el ego lleno de haberte escuchado. Te completo algo. En cualquiera de los dos escenarios, sí, de acuerdo a la información que tenemos nosotros, sea Lavagna contra Cristina o sea Lavagna contra Macri, el presidente Lavagna.
esa, es, esa es la frutillita. Esa es la frutillita. Claro, en cualquiera de los, por eso la importancia y el esfuerzo hoy de los que están trabajando más cerca de la parte del armado es construir más días para llegar a la segunda vuelta. Llegando a segunda vuelta ya está. Ahora, ves, acá me preguntaste algo. Yo sé que tenés otro compromiso, pero te quiero preguntar la última. Hasta ahora, hoy hablábamos de que no se habla de plan de trabajo, plan de promoción industrial, no se habla de eso, y lo único que se habla es de el dólar, nos preocupa el dólar como que si fuera la moneda de nuestro país. Claro, bueno, eso es lo que yo te decía en las intervenciones anteriores. Mientras todo el mundo habla o de un solo tema, como este de campaña de mantenimiento del dólar, que esto lo ha definido el gobierno como eje central, ¿no es cierto? Para lo cual además se está produciendo en paralelo un proceso de fuga de divisas infernal que obligó inclusive al Banco Central a esta nueva etapa de secretismo en la que no nos enteramos cuáles son los dólares que están saliendo, la cantidad de dólares que están saliendo diariamente. Nosotros habíamos propuesto, y lo hemos charlado contigo más de una vez, discutir sobre contenidos. Hemos elaborado lo que denominamos la agenda progresista del UCR, que ahora queremos transformarla en la agenda progresista, ¿no es cierto?, de Consenso 19, que es el nombre que ha dado a la confluencia de la España, para poder exhibir a la sociedad un conjunto de ideas que lógicamente, en caso de avanzarse en la posibilidad de un acuerdo o de un diálogo vinculado a propuestas, estas puedan estar sobre la mesa con el mayor nivel de adhesión posible. Bien, un abrazo grande. El viernes, si no estás de gira, te estamos llamando. Sí, señor, y va a ser muy interesante porque ya vamos a estar con las últimas encuestas posibles de los grupos. Gracias, Miguelito, un abrazo grande. Un gran abrazo a todos. Chao, chao. Ahí estaba Miguel Ignacio Ponce, nuestro columnista exclusivo. Podemos agrandarnos como Padre Cabezón, diciendo que es nuestro columnista exclusivo. Hombre que sabe mucho, y con una capacidad de análisis. Pero usted lo habrá visto en los distintos canales periodísticos, tiene programas periodísticos como en Mauro Viale, como es en 5N, como en TN, como en Crónica, como en los canales que a usted se le ocurra. Generalmente Miguel Ignacio Ponce es invitado no solo a debatir, sino también a opinar y a expresar sus conocimientos en materia política y económica. Nos vamos a la pausa. Che, un saludo grande, a ver, espera, para un cachito. A ver, a Néstor Cabeza, para Humberto Leonardo Visibar, para César Javier Ayala, para Marquitos Ponce, para Yoshi Barraza, para Estela Mari. ¡Oh, mi peluquera! Un beso para Estela. Elina Rosa de allí desde Carren, a Milton Reyes, también a Fernando Rollo, que está en Capital Federal. Uy, apareció el Ezequiel Sanabria, ese, un abrazo grande. Ahora sí, nos vamos a la pausa.